Eu gostaria de empezar saudando uma vez mais a todos e todas, aquelas que têm participado com nós de todos os momentos. Eu vou pedir ao Bispo Ruiz que pueda também fazer uma oração por la sessão de clausura acá. Então, vamos a orar. Muchas gracias, Dios de la vida, tú que nos acompañas en medio de nuestro caminar. Pedimos tu bendición en esta hora y que podamos disfrutar de esta conferencia y que puedas darnos sabiduría para seguir caminando en torno a los retos que tenemos en América Latina. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amém. Hermano Raúl. Muchas gracias, Paulo. A Paulo yo lo llamo primo porque también es García. Y bueno, nos hemos hallado bastante bien, hemos conversado de una manera linda. Y cuando estábamos arreglando todos estos asuntos de los temas y los ponentes y los que iban a tener la réplica hacia los ponentes, bueno, salió obviamente como ponente el nombre de nuestro hermano Justo González. Y creo que pues ahí agarró rating nuestro seminario, ¿no? Nuestras conferencias. Pero bueno, luego al estar pensando, ¿y quién podría ser la persona que dé la réplica? Y se me vino a la mente, para un González, otra González. Entonces esta tarde tenemos el honor, el gozo, verdaderamente gozo, de tener a nuestro hermano Justo de nuevo con nosotros. Hermano Justo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros nos bendice tenerlo aquí. Y gracias también, Pastora Mari González, por estar con nosotros. Mari es una muy buena amiga, no solo colaboradora en el ministerio, pero una buena amiga que hemos ministrado juntos. En esta ocasión, nosotros estamos abordando el tema de la escatología wesleyana, compromiso con la esperanza. Y sabemos que este es un tema por demás importante, necesario, pero abordado de la manera que podamos. Así que por eso cobra relevancia el tener a nuestros ponentes y también a la persona que va a tener la réplica. Vamos a invertir 40 minutos más o menos para que nuestro hermano Justo nos dé su presentación y luego unos 15 o 20 minutos para que la pastora Mari, la presbítera Mari nos da su réplica y luego iniciaremos un tiempo de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, quiero darle las gracias de nuevo al doctor Justo y dejarle el tiempo, hermano. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Si es usted primo por los García, déjeme decirle que yo soy primo de ambos, usted y la hermana Mari, porque yo soy González García. Eso. Estamos entre familia, como acaba usted de decir, el tema que se me ha pedido para esta tarde es el de una posible escatología wesleyana para nuestros días. Debo de entrar a aclarar un par de cosas. La primera es que, aunque he escrito bastante a Wesley y edité las obras en español y todo eso, no me considero experto en el pensamiento de Wesley. Hay muchísimas personas, varias de ellas mis colegas, amigos personales, algunos entre ustedes, que han dedicado buena parte de su vida al estudio de Wesley mismo, de su teología. Y no pretendo en modo alguno ser parte de esa compañía de eruditos, estudiosos de Wesley. Sí debo decir que me formé desde niño en la tradición wesleyana. Sigo apreciándola y participando de ella como parte de mi propio ser, pero no soy especialista en la obra y pensamiento de Wesley. La segunda advertencia, que en cierto modo es consecuencia de la primera, es que lo que me propongo aquí no es resumir, explicar, ni siquiera defender lo que Wesley dijo acerca de la escatología. Ciertamente hay mucho de bueno acerca de ese tema en esa inmensa obra literaria de Juan Wesley y también de Carlos, pero también hay mucho que prefiero no tener que reclamar ni que defender. Me parecen cuestiones
pueriles, por ejemplo, sus cálculos que dicen cuanto al tiempo que va a durar el juicio, sacando la cuenta del gran número de personas que tendrá que estar ante el gran juez, y eso me parece que no viene al caso. Pero en ese mismo párrafo, en el que Wesley está haciendo esas cuentas, encuentra unas palabras muy sabias con que termina todas esas atrevidas especulaciones. Dice, Dios revelará eso a su debido tiempo. En otras palabras, es interesante, pero no es asunto mío. El vuelo de fantasía, de curiosa especulación, termina en esa sabia advertencia de confesión de ignorancia ante el misterio inescrutable. Cuando llegue el momento, Dios lo revelará. Lo que me propongo entonces, más bien que explorar detenidamente los detalles de la escatología de Wesley, es trazar un perfil más amplio de esa escatología dentro del contexto de opciones antiguas, para entonces, por una parte, ver cómo la escatología de Wesley afectó su visión del Evangelio y de la vida cristiana, y por otra parte, tratar de traer eso al contexto de nuestros días y ver cómo la visión de Wesley puede ayudarnos en nuestra obediencia cristiana en este siglo XXI. Cuando nos acercamos a la manera, lo primero que hay que notar es que la visión que Wesley tiene del Evangelio y de la historia humana difiere de la visión común de buena parte de la teología occidental. Por largos siglos, la Iglesia de habla latina, y en consecuencia toda la Iglesia occidental, tanto católica como protestante después, había seguido un camino que fue trazado por personajes como San Agustín, el falso Dionisio de Areopagita, y era un camino profundamente influenciado por la visión platónica de la realidad, en la que lo que es real y lo que es de mayor valor es lo que no cambia. Desde esa perspectiva, cuando Hennings afirma que cada vez que cuando Dios decía alguna cosa, decía, vio Dios que era bueno, está afirmando que ya estaba terminado. Que ya todo lo que Dios quería que fuese, era. Que todo era perfecto en el sentido de no tener que cambiar o mejorar o desarrollarse. Claro, como buen occidental que era, Wesley era heredero de esa tradición y es posible encontrar muchísimos pasajes que dan prueba de eso. Pero en el oriente de habla griega había quienes tenían una perspectiva semejante, perdón, diferente. El caso más notable es el caso de Orígenes, por ejemplo, quien estaba convencido de que, puesto que la creación original era perfecta, esa perfección incluía la posibilidad de caer, corromperse, de manera que lo que resultará después de la consumación es una nueva creación tan perfecta como la primera, y eso incluye la posibilidad de caer en el pecado, y por tanto es posible que haya un ciclo interminante de creación, caída, corrupción, restauración, caída, corrupción, etc. Ahora, esas dos posturas, aunque parezcan diferentes, son muy parecidas en algunas cosas. Muchas de ellas son especulaciones que no tienen mayores consecuencias. Lo que sí es importante es recalcar el hecho de que ambas resultan en una escatología que se limita a la restauración de lo primigenio. De tal modo que el fin es exactamente igual que el principio, como si nada hubiera tenido lugar entre una cosa y la otra. Tanto para Agustín y la teología occidental como para Orígenes, el fin es igual que el principio. Pero en el oriente de habla griega, en obras de algunos autores que Wesley había estudiado bien, en las regiones donde el cristianismo se había arraigado y más profundamente desde el principio, es decir, lo que hoy es Turquía, la zona de Siria, etc., donde se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, había también otra perspectiva muy diferente. Esa perspectiva se manifiesta claramente en los escritos de Ireneo, mi teólogo antiguo favorito, a quien de paso el Papa Francisco acaba de declarar. Y se ve también en algunos pasajes de Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo, Cirilo de Jerusalén, etc. Desde esa perspectiva, lo que se cuenta en Génesis no es el fin de la creación, sino el principio de la creación. Ireneo, bien marcadamente, si usted va a leer las obras de él, ve que cada vez que se refiere a los primeros capítulos de Génesis,
Nunca dice en la creación, sino siempre dice en el principio de la creación. La creación no terminó con las historias de Génesis, que no son sino el principio de la creación. Ahora, esas dos perspectivas diferentes, una en la cual la perfección consiste en que ya estaba terminado, acabado, y otra que ve un proceso después de la creación, tienen consecuencias notables cuando se llevan a la escatología. Una de esas perspectivas nos lleva a pensar en la restauración, en la escatología como la restauración final de una perfección que ya existía al principio. El fin es como el principio. La otra nos lleva a pensar en una diferencia entre el principio y el fin. La primera nos lleva a un regreso a la simplicidad de Edén. La segunda nos recuerda que lo que allá en Génesis empieza en un huerto, termina en el Apocalipsis en una ciudad. La primera ha predominado por siglos en la Iglesia occidental, en parte por influencia de Agustín. Y la segunda ha tenido sus principales expositores en algunos círculos en la Iglesia oriental. Ahora, también en algunos círculos occidentales esa perspectiva aparece repetidamente. No quiero quedarme mucho en eso, pero no quiero pintar con brocha gorda a toda la teología occidental. Aparece, por ejemplo, en los teólogos franciscanos, algunos de ellos, de franciscanos del siglo XIII. A veces se ve en el culto, como el caso del himno que tradicionalmente se cantaba ya, se canta todavía en la Iglesia Católica, pero en las iglesias evangélicas no lo conocemos, que se ha cantado ese himno siempre en la noche entre el sábado santo y el domingo de resurrección, y ese himno incluye la sorprendente afirmación de que porque el pecado llevó a la encarnación, es una culpa afortunada, una felix culpa. Pues bien, aunque pueda sorprendernos, Wesley se hace eco de esa segunda opinión. En un sermón que casi nadie cita, dice: permita a Dios que podamos ver claramente lo que hemos ganado como resultado de la caída de Adán. Primero, mayor felicidad en la tierra. Y segundo, mayor felicidad en el cielo. En cuanto a lo primero, la humanidad en general ha recibido en virtud de la caída de Adán la posibilidad de alcanzar mayor santidad y felicidad en la tierra que lo que había sido posible si Adán no hubiera caído. Si toda la raza humana no hubiera sido mortalmente herida en Adán, y sigo citando a Wesley, si toda la raza humana no hubiera sido mortalmente herida en Adán, no habría sido necesario que el Hijo de Dios asumiera nuestra naturaleza. ¿No veis que es por esa razón que vino al mundo? Luego no tendríamos oportunidad de contemplar el sorprendente amor del Hijo de Dios. En cuanto a lo segundo, la mayor felicidad en el cielo, podríamos amar al autor de nuestro ser, al Padre de los ángeles y de los humanos, pero no podríamos amarle como a quien entregó su Hijo por nosotros. Podríamos amar al Hijo como el esplendor de la gloria de Dios, pero no podríamos amarle como a quien cargó con nuestros pecados en el madero. Tampoco podríamos amar al Espíritu Santo como quien nos revela al Padre y al Hijo. Termino ahí la cita. Bueno, no, me falta un poquito. Él dice después un poco más adelante de que todo esto muestra la ventaja que recibimos en virtud de la caída del primer padre. En otras palabras, la feliz culpa. Porque Adán pecó, la redención va a ser mejor que la... Ahora, esas dos perspectivas de que hablo tienen consecuencias importantes en cuanto al modo en que entendemos la perfección. La primera perspectiva, la más común, deja asomar su trasfondo platónico y entiende por perfecto lo que ya está hecho, lo que ya está terminado. En ese sentido decimos, por ejemplo, que Dios es perfecto. Pero la segunda entiende por perfecto lo que está en su debido lugar y condición en un momento dentro de los designios de Dios. En primer sentido, la obra maestra de un pintor es perfecta cuando resulta imposible añadirle un rasgo más, una sombra más, una pincelada más. Pero en el segundo sentido, cuando una madre acaba de dar a luz y pregunta si el niño es perfecto,
No espera que le digan que mide más de 1,5 metros de estatura, que tiene barba, o que camina como es debido. Lo que quiere saber es sencillamente si tiene 5 dedos en cada mano. Para ella, en ese momento, la perfección son esos 5 dedos. Más adelante, según vaya pasando el tiempo, la perfección misma cambiará. Es por no entender eso que muchas veces nos enredamos con lo que Wesley dice acerca de la perfección cristiana. Wesley nunca dice que se alcance una perfección tal que ya no sea posible crecer más, amar más, obedecer mejor. Se trata de una perfección en términos de la condición presente. Bien podemos decir de una perfección perfectible. Ireneo expresaría esa perfecta perfectibilidad diciendo que Adán y Eva eran como niños. Wesley lo dice de otra manera, que era más adecuada a su tiempo y condición. Y dice, otra vez lo cito, aunque el humano fue hecho a imagen de Dios, sin embargo no fue hecho inmutable. Eso hubiera sido incompatible con el estado de prueba en que Dios quiso colocarlo. En otras palabras, ya sea porque eran niños o porque estaban en estado de prueba, su perfección todavía era perfectible. Ese entendimiento de la perfección se ve bien claramente en el larguísimo tratado que todos ustedes conocen, un estudio acerca de la perfección cristiana. Y ahí hay unas líneas que muchas veces no notamos en las que Wesley se pregunta, ¿es posible que quienes ya son perfectos continúen creciendo en gracia? Y dice, no hay duda de que es así. Y no solo mientras posean este cuerpo terrenal, sino también por toda la eternidad. En otras palabras, hay crecimiento no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. De paso, en ese punto, Wesley parece concordar con Ireneo, quien también entiende que nuestro crecimiento conforme a la imagen de Dios, así es que él entiende el crecimiento, acercarnos cada mes a la imagen de Dios, que ese crecimiento continuará en la eternidad. Ahora, esas dos perspectivas tienen consecuencias importantes en cuanto a lo que nos interesa aquí, la esperanza escatológica, su impacto en la vida cristiana. ¿Qué relación hay entre la primera creación y la segunda? Si la primera estaba terminada, completa, ya hecha, el propósito de la nueva creación no puede ser otro que regresar a la vieja. Y todo lo que acontece entre una y otra no tiene importancia, no es más que un desvío de los planes de Dios. Esa es la perspectiva que se refleja en tantos tratados ascéticos, en tantos sermones en los que se afirma que el único propósito de la vida presente es prepararnos para la futura. En los peores casos, eso lleva a una supuesta vida cristiana que se desentiende de los demás, que afirma que el orden político y social no nos incumbe, que lo que hemos de hacer ante la injusticia es sencillamente soportarla, consolándonos con la seguridad de que será destruida. Pero si lo que media entre la primera creación y la caída por una parte y la nueva creación, la nueva creación y la consumación por otra, tiene importancia ante los ojos de Dios, las cosas son muy diferentes. Aquel niño cuya madre preguntaba si era perfecto, lo era en ese momento, pero debía crecer hasta llegar a la madurez. Ese crecimiento no es cuestión secundaria, accidental, sino es parte de la perfección misma acerca de la cual la madre le preguntó al nacer, de esa perfección perfectible. Al ser creados, Adán y Eva eran perfectos, según esta teología, pero no eran todo lo que deberían ser. El crecimiento de la creación en virtud de ser creado en virtud, crecimiento en justicia, es parte de los designios eternos de Dios. El pecado, claro, irrumpe en esos designios, los tuerce, pero no los detiene. Volvamos al caso de aquel niño que era perfecto al nacer. Supongamos que en algún momento ese niño, por desobedecer a los padres, tiene un accidente que interrumpe su crecimiento normal. Un coágulo en el cerebro, por ejemplo, le impide hablar. Pero su cuerpo sigue creciendo. Ese crecimiento no es malo, es parte de lo que se esperó siempre de él, camino a la madurez, pero ahora es un crecimiento torcido. Ahora el niño que nació perfecto ya no lo es, no es perfecto, no porque no tenga los mismos 5 dedos que tenía al nacer,
sino porque su crecimiento mismo es imperfecto. Todavía se parece a sus padres, pero ya no se parece a ellos como debería parecerse. Wesley trata sobre todo eso al discutir el tema de la imagen de Dios en la criatura humana. Mucho se ha discutido lo que quiere decir eso de la imagen de Dios en el ser humano. En tiempos de Wesley, los deístas y otra gente afirmaba que la imagen de Dios en el humano estaba en su raciocinio. Otros explicaban en términos de cualquier otra característica humana. Wesley la entiende más bien en términos de relaciones. En su sermón Nacimiento habla de 3 dimensiones de esa imagen de Dios. Dice, Dios hizo al humano en su propia imagen, no solamente a su imagen natural, figura de su propia inmortalidad, un ser espiritual dotado de entendimiento, de libre albedrío, de diversos afectos. No solamente a su imagen política, gobernador del mundo inferior, sino mayormente a su imagen moral, la cual, conforme al apóstol, es justicia y verdadera santidad. En pocas palabras, la imagen de Dios en el ser humano tiene 3 dimensiones. La imagen natural, que está en su espiritualidad, semejante a la espiritualidad de Dios. La imagen política, que está en su autoridad y gobierno sobre la creación, semejante al gobierno de Dios. Y la imagen moral, que está en su amor, semejante al amor de Dios. Esas 3 se entrelazan, de modo que como resultado del pecado, todo ser humano está muerto, torcido, no solamente en cuanto a lo espiritual, sino también en cuanto a su gobierno del mundo y en cuanto a su amor. En ese mismo sermón, Wesley distingue entre la justificación y el nuevo nacimiento, una distinción que muchos de los metodistas hemos olvidado. Yo nací de nuevo el mismo día que me justifiqué y ya se acabó. Según Wesley, la justificación es lo que Dios hace por nosotros al perdonar nuestros pecados. Y el nacimiento es lo que Dios hace en nosotros, restaurando nuestra naturaleza caída. Ambas ocurren al mismo tiempo, pero al justificarnos, Dios nos da, porque al justificarnos, Dios nos da el Espíritu Santo. Y esa dádiva es lo que tiene lugar en el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que tanto la justificación como el nuevo nacimiento no son obras nuestras, sino del Espíritu Santo. Pero la distinción entre la justificación por una parte y el nuevo nacimiento por otra es de suprema importancia, porque la justificación es instantánea, mientras que el nuevo nacimiento lleva a la santificación, que es un proceso. Bien puede decirse que lo que llevó a Wesley a romper con los moravos y más tarde a criticar severamente el comentario de Lutero sobre Gálatas fue que veía tanto en los moravos como en Lutero un énfasis tal en la justificación que parecía que con ella se completaba la obra de Dios en el ser humano. Y Wesley trata de evitar ese peligro al distinguir entre la justificación y el nuevo nacimiento. Aunque ambos ocurran al mismo tiempo, la justificación solo requiere gratitud, mientras el nuevo nacimiento requiere un largo proceso de santificación. Aquel niño que al nacer era perfecto porque tenía 5 dedos en cada mano, si se queda en eso, perderá su perfección. El creyente que al ser justificado y nacer de nuevo se queda en eso, no será un creyente perfecto. Ahora, con todo eso en mente, podemos volver al tema de la nueva creación, de la esperanza escatológica, de su relación con la vida presente. En pocas palabras, todo eso quiere decir que la nueva creación no es solamente una restauración de la vieja. Y quiere decir también que lo que acontece ahora, cuando la nueva creación ha comenzado en Cristo, pero no se ha consumado en el día final, tiene importancia de eternidad. Repito, lo que acontece ahora tiene importancia de eternidad. En esa nueva creación, la historia humana, con todo y estar torcida por el pecado, encontrará su culminación, no la destrucción total. Esa historia es, como decía antes, la historia que lleva del huerto a la ciudad, del huerto de origen a la ciudad de la promesa, del Génesis al Apocalipsis. Y esa historia
no es un mero desvío, sino que es un crecimiento torcido, pero valioso. Si aquel niño que nació perfecto, con sus 5 dedos, a su madurez debido a un coágulo, si a ese niño le quitamos el coágulo, eso no es para que vuelva a ser un bebito, sino para que sea un humano perfecto y maduro. La historia humana torcida y todo va camino a la nueva creación. Y todo eso nos dice algo importante, no solamente de la historia presente, sino también de la nueva creación misma. Si decíamos que la vieja creación se describe en términos de un huerto y la nueva en términos de una ciudad, esa historia humana que lleva del huerto a la ciudad se reflejará también en la nueva creación. Agustín decía que cuando pasamos de esta vida a la futura, todo el pasado se nos olvida, porque todo eso queda detrás. Eso quiere decir que la historia humana, la vida misma de usted, no tiene importancia. Pero no es así. La nueva creación reflejará también el proceso que llevó del huerto a la ciudad. La nueva creación no deshace todo el pasado, ni condena a todos los logros humanos, sino que los redime, los transforma. Pero además tenemos que recordar que la nueva creación no es solamente cosa del futuro. La nueva creación ya ha amanecido. Pues como bien dice Pablo, si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Wesley lo repite una y mil veces. La nueva creación no es únicamente promesa para el futuro. El reino de los cielos es a la vez promesa para el futuro y realidad ya presente entre los creyentes. No servimos a la nueva creación huyendo del presente, soñando con el cielo, sino haciendo todo lo posible por ser parte de la nueva creación, aún en medio de esta creación. Y eso solamente puede darse por obra del Espíritu Santo. Y es aquí que la escatología cobra dientes. La escatología no es cuestión de especular con qué cuerpo vendrán, cómo seremos transformados, cómo nos vamos a conocer, si vamos a lucir jóvenes o viejos, otras cosas semejantes. La escatología no es excusa para escapar de nuestras responsabilidades presentes. La escatología es cuestión de vivir como quienes de veras esperamos un reino de Dios, como quienes aún en medio de los reinos de este mundo servimos ante todo el reino de Dios. Y lo que eso implica para la vida presente puede verse en algunos ejemplos de lo que implicaba para el propio Wesley. Wesley estaba convencido de que quien de veras ha nacido de nuevo y avanza en el proceso de santificación, no se santifica solamente en lo privado, sino también en lo social, político, económico. De eso hemos visto ya un indicio al citarles refiriéndose a la imagen política de Dios en la criatura humana. La imagen de Dios en vía de restauración, en el proceso de santificación, incluye el poder de gobierno que Dios nos ha dado sobre el resto de la creación. Pero puesto que es también imagen moral, ese gobierno ha de ser gobierno de amor y de justicia a semejanza del gobierno de amor y justicia del Dios cuyos representantes somos. Eso de ser representantes de Dios es lo que frecuentemente llamamos mayordomía. Un mayordomo es quien administra las posesiones del amo en su nombre y en representación suya. Y eso se puede ver en varios lugares en la vida de Wesley. Posiblemente donde más lo vemos claramente es su actitud ante algunos de los males sociales de su época. La pobreza, la esclavitud. En cuanto a la pobreza, en un sermón, el 108, Wesley se hace eco de la antigua distinción cristiana entre lo superfluo y lo necesario. Lo que de veras me hace falta y lo que no me hace falta. Según Wesley, y esto no lo predicamos muchas veces, pero según Wesley, cualquiera que tenga más de lo necesario debe contarse como rico. Y se le aplican entonces
todas las amonestaciones y advertencias que se aplican a los ricos en la Biblia. Y por eso Wesley nos advierte acerca de, y lo cito otra vez, la tendencia de las riquezas a nutrir todas las actitudes contrarias al amor de Dios. Pero la maldad de las riquezas no está solamente en el daño que le hacen al rico, sino también en el daño que le hacen al pobre. Eso se ve en un tratado, uno de mis tratados favoritos de Wesley, muy breve, que se llama Unos pensamientos acerca de la escasez de los alimentos. Hace unos años iba a predicar en ICEDET en Buenos Aires, y cuando dije que quería hablar sobre el título iba a ser ¿por qué están tan caros los huevos?, me dijeron que no podía hacer, que eso no era suficientemente académico. Pero bueno, en ese tratado, Unos pensamientos acerca de la escasez de los alimentos, Wesley ofrece varios ejemplos para mostrar que el costo de los alimentos y el hambre que resulta del proceso inflacionario son en buena medida el resultado de la avaricia y el malgasto de los ricos y de las políticas económicas que estimulan ese malgasto y esa avaricia. En otro tratado acerca de la esclavitud, señala con abundantes argumentos que la esclavitud se opone al orden de la nueva creación y que por tanto todo creyente tiene que oponerse a ella. Acerca del medio ambiente, que es uno de los temas que nos interesa mucho en este siglo, pues le dice poco, pero sobre la base del modo en que se relaciona, los problemas de sus días con la visión de una nueva creación, sobre la base de su visión de demás en moral, no me cabe duda de que la teología, la escatología wesleyana, se aplica directamente a nuestras presentes crisis ecológicas. Sobre todo eso podríamos decir más, y es un posible tema para la discusión que seguirá a esta presentación. Pero antes de terminar, me parece importante recalcar que la mejor escatología y la más pertinente para la vida actual no es la escatología del miedo, ni tampoco la escatología de una curiosidad desbocada que pretende investigar cuándo será el fin, si vamos por la cuarta, la quinta, la sexta trompeta. Y creo que es importante señalar que por lo general Wesley no sigue ninguno de esos dos caminos. Su escatología no es cuestión de miedo ni de curiosidad. La verdadera escatología wesleyana y cualquier buena escatología cristiana bien podría llamarse vida desde la promesa o escatología de la esperanza. Su tema central es la certidumbre de las promesas de Dios respecto al destino, no solamente de la humanidad, sino de toda la creación. Una promesa digna de crédito y una esperanza basada en esa promesa no son cuestión de una mera espera y preparación para el futuro, sino que son también cuestión de una vida presente. Déjeme decir ante todo unas pocas palabras acerca de la esperanza. Hay pocos verbos que tengan tantos sentidos diferentes como ese de esperar. Si le digo a un amigo, espero que tengas razón, en realidad le estoy diciendo que lo dudo, que posiblemente está equivocado. Si digo, espero que no llueva mañana, estoy diciendo que me gustaría que así fuera. Si digo, estoy esperando a ver lo que me contesta fulano, estoy diciendo que no haré algo hasta que fulano no me conteste. Si digo, estoy esperando a que salga el sol para levantarme, estoy demorando mi acción hasta que suceda lo que espero. En el primer caso, la supuesta esperanza no es esperanza, es duda. Espero que tengas razón. En el segundo no es esperanza, es deseo. Espero que no llueva. En el tercero es una combinación de duda y demora. Veré lo que hago cuando fulano me conteste. En el último es una demora basada en lo que considero que es seguro. Cuando salga el sol me levantaré. Y lo que todos esos tienen en común es que todos ellos implican o bien demora, o bien incertidumbre, o bien las dos cosas. ¿Cuál de esas cosas queremos decir al afirmar
que esperamos el reino de Dios? ¿Será que lo dudamos como cuando decimos que esperamos que alguien tenga razón? ¿Será que nos gustaría que así fuera, que fuera realidad, que no llueva mañana? ¿Será que estamos esperando a que Dios nos lo aclare para entonces actuar como quien espera la respuesta de otro? ¿Será que estamos convencidos de que viene como la salida del sol y estamos en espera que acontezca para entonces hacer algo? Las dos posturas más comunes en el día de hoy acerca de la esperanza cristiana son esas últimas dos. En primer lugar, hay quien quiere averiguar todo lo que tenga que ver con el futuro antes de comprometerse con él en el presente. Como quien espera la respuesta de algún fulano, esa escatología se preocupa por saber cuándo vendrá el reino, cómo serán los cuerpos en ese reino, por qué trompeta vamos y otras cosas por el estilo. De todo eso podríamos encontrar ejemplos abundantísimos en las redes cibernéticas, en buena parte de la literatura que pretende ser estudios de escatología. Y por otra parte, en segundo lugar, hay quien está verdaderamente convencido de que el reino viene. Están convencidos de que el sol saldrá mañana. Y lo que hace entonces es esperar, como quien se queda en la cama hasta que salga el sol. Eso ha sido muy común en la historia de la escatología cristiana, cuando se habla de esta vida como una prueba o preparación para la otra, como si lo que acontece en esta vida no fuera más que preparación para cuando venga el reino. El problema de esa segunda clase de escatología es que, según el testimonio bíblico, el reino no solamente viene, sino que también está ya entre nosotros. Está entre nosotros porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y en la creación misma para hacer tanto de esa creación como de nosotros una nueva creación. El reino venidero es también el reino presente. Ciertamente todavía no vivimos en la plenitud del reino. Todavía hay abusos, explotación, pero tampoco vivimos en ausencia del reino. Termino con un sencillo ejemplo que nos puede ayudar a ver esas dos dimensiones de la escatología cristiana. La escatología como preparación para el futuro y la escatología como presencia anticipada del futuro de Dios. Uno de los recuerdos favoritos de mi niñez es acerca de la cena de Nochebuena cada 24 de diciembre y nuestra preparación para esa cena. 2 días antes empezaba a preparar el cerdo que se iba a asar, limpiándolo, adobándolo. El 23, mi papá empezaba a preparar yuca, mandioca para hacer buñuelos. El día 24 nos levantábamos temprano para ver cómo se empezaba a asar el cerdo. Más tarde, cuando la cena estaba casi lista, nos bañábamos, nos vestíamos de limpio. En una palabra, la certeza de lo que venía nos llevaba a prepararnos. Así también, la escatología, la segura esperanza escatológica, quiere decir que, en cierto modo, esta vida es preparación para la futura. Ciertamente, en eso podemos concordar con la larga tradición ascética que ve la vida presente como preparación para la futura. Pero lo que sucedía en casa, en esas horas antes de la cena de Nochebuena, no era solo preparación. Ya desde varios días antes del 24, había nueces, dátiles, turrones, toda clase de golosinas. Cuando el primer buñuelo salía de la olla de freír, lo probábamos. Cuando el cerdo estaba listo, no era mera esperanza, sino que era también anticipo. Era ya participar. Todo eso no solamente nos anunciaba la cena venidera, sino que también nos permitía ser parte de ella antes de que llegara. Al igual que aquellos recuerdos de mi infancia, la escatología wesleyana incluye tanto preparación como anticipo. Preparación para el reino y anticipo del reino. Reconocimiento de que el reino que viene es también el reino que ya está entre nosotros y que ese reino se hace presente en virtud del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo podemos tener a la vez un espíritu crítico ante los reinos presentes, ante la injusticia humana, ante la profanación del medio ambiente,
Y al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos que tener también un espíritu de gozosa esperanza que vea anticipos del reino en cada acción de amor, en cada acción de compasión, en cada acción de justicia. Porque el reino viene. Tenemos también que hacer todo lo posible por corregir todo reino de este mundo, por cambiar para bien todo orden de este mundo. Y porque el reino ya está y gozamos de sus anticipos, podemos lanzarnos a la lucha, continuar hasta el fin, sabiendo que no estamos solos, sino que se cumple la promesa del mismo Señor, que no solamente nos dijo que vendrá el fin del mundo, sino también que estará con nosotros hasta el fin. El Señor nos bendiga en esa tarea. Amén. Muchas gracias, doctor Justo. Gracias por esa hermosa presentación. Por favor, invito a todos ustedes a que estén anotando ya sus preguntas por allí, que en su momento serán expuestas. Pero vamos a dar ahora el lugar a nuestra pastora Mari González para que ella tenga la oportunidad de dar una respuesta, de expresar su reacción a todo esto, de manera que podamos seguir siendo enriquecidos en este tema. Muchas gracias, pastora Mari. Adelante. Gracias. Creo que lo más importante es estar agradecidos con Dios por esta magistral presentación. Obviamente hay muchos puntos que tenemos que resaltar y que son importantes en lo que el doctor Justo González nos ha compartido. Primero que nada es la importancia de tener la perspectiva de Wesley, la escatología, que es una escatología de restauración, que es una escatología de impulso, que es una escatología en la que nos lleva a reflexionar cómo estamos viviendo actualmente. Cuando nosotros estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de temas. Me gustó mucho cómo hizo su presentación. El ejemplo estuvo, creo que uno de los mejores ejemplos que he escuchado del niño, si es perfecto o no. Creo que como cristianos wesleyanos tenemos que entender a profundidad lo que significa la perfección cristiana, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, todos esos temas. De hecho, hay un libro que lo trata excelentemente, aunque su español es muy antiguo porque fue editado en 1958, que se llama La salvación personal de Tillet. Y todos estos conceptos se manejan ahí. La ventaja que tenemos nosotros es que podemos no solo hablar de salvación como principio, sino de santidad como proceso que nos lleva a cambiar todo el enfoque que nosotros tenemos de lo que es la vida cristiana. Siempre se puede hacer más y crecer más. Esa es una frase muy importante porque desgraciadamente hemos llegado a un conformismo en muchas de las confesiones cristianas, de creer que nuestra vida está centrada solamente a un culto dominical, sin importarnos muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que saber que como iglesia cristiana tenemos que hacer un impacto en el mundo, pero el impacto empieza en nuestra familia, en nuestro barrio. El impacto empieza en nuestra ciudad, en nuestro país. Grandes de los problemas que estamos viviendo hoy, uno de ellos lo mencionaba el obispo Felipe Ruiz, es sobre los migrantes. Estamos a veces callados como cristianos. Hay solamente pocas voces que se levantan a favor de ellos. Y creo que parte de nuestra responsabilidad para hacer una espera que sea de confianza, que sea una espera, como decía el doctor, de preparación y de anticipación, es vivir como Cristo vivió. Es hacer las cosas como Él nos... que están en la Biblia son obsoletos, pero nada más lejos de la realidad. Los principios de la Biblia son actuales. Los principios de la Biblia merecen la pena ser vividos. Una de las también cosas muy importantes es que tenemos una responsabilidad social.
Nuestra responsabilidad no solamente es presentar el evangelio, esa parte es primordial. Servir y presentar el evangelio debe ser parte de nuestra vida diaria, pero tenemos que ir un paso más allá y es tomar conciencia de la responsabilidad social. Yo aquí quisiera presentarles a cada uno de ustedes la oportunidad que podamos estructurar un trabajo que impacte a la sociedad y que no solamente conozcan a Cristo como Señor y Salvador, sino que también lo conozcan como el restaurador, como aquel que les viene a dar una nueva oportunidad y una nueva perspectiva. Y para ello es algo tan sencillo. Son tres pasos que la mayoría de los que están aquí conocen y mucho mejor que yo. El primero de ellos es ver. ¿Qué significa esto? Tú vas a observar qué está pasando en tu comunidad, qué es aquello que está afectando tu comunidad. No puedes hacer escatología, no puedes esperar un futuro mejor si desde tu punto no estás cambiando las cosas que debes hacer. Tienes que ver cuáles son tus problemas en el área donde vives, qué es la sociedad que está viviendo. Tienes que conocer a profundidad, empezando quién es tu iglesia. De ahí tenemos que ir al juzgar. Y el juzgar es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Escuchando gente que tiene una perspectiva correcta de la visión que Dios tiene para la escatología en el día de hoy, pero también tenemos que estudiar el pasado, tenemos que estudiar nuestra historia, tenemos que darnos cuenta que hay muchas joyas de conocimiento, pero no para que nosotros las almacenemos como un conocimiento más que nos puede ayudar a saber mucho, sino como un conocimiento que tiene que ser vivencial. Porque si nosotros no conocemos los principios, los preceptos y todo lo que nos va a encaminar hacia allá, difícilmente podemos hablar de una esperanza común. Y la última parte es la de actuar. Cuando tú conoces lo que dice la palabra, cuando conoces lo que dice la historia, no puedes quedarte estancado. O como bien lo presentaba el doctor, que hay una parte de la iglesia en el día de hoy, y me refiero a iglesia cristiana en general, que está estática, está como estuvieron alguna vez los tesalonicenses, solamente esperando, como sabían que Cristo ya iba a venir. Pero sin embargo, si ustedes recuerdan, una de las exhortaciones preciosas que hace Pablo es decirles que se pongan a trabajar. Y creo que esto debe ser algo muy importante para nosotros, porque el trabajo, quizá como ministros, nuestro trabajo es evangelizar, ayudar, etcétera, etcétera, pero tenemos que apresurarnos a vivir en un momento en que nosotros podamos integrar nuestra vida cristiana a la santidad social, porque la santidad no es solamente una estructura o una forma de ver o de vestir. La santidad es día a día. La santidad es, yo anoté por aquí, la perfección es la meta, pero no es una meta muy lejana que lograrás algún día. La perfección es algo que tú tienes que caminar todos los días. Tu meta debe ir un paso siempre más adelante. Y si la perfección cristiana es la meta, y como Wesley bien lo dice, la podemos alcanzar aquí, ¿por qué no empezar ahora siendo conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor? Hablar de la imagen de Dios también fue un punto muy importante que creo que nos debe mover en la manera en que pensamos. Primero, porque aunque sabemos todo esto, que la imagen de Dios está en nuestra vida, muchas veces vivimos como que la imagen de Dios no está en nuestra vida, sino que tratamos de ser nosotros mismos en nuestras acciones como si fuéramos dioses. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros debemos amar a Dios, debemos recibir de Él y debemos de estar conscientes que las cosas que hacemos en la vida espiritual, en gobierno o en amor, que fueron los tres puntos que hablaban de la imagen natural, política y moral de Dios en nosotros, deben notarse, hermanos. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos el día de hoy es que a veces luchamos entre nosotros por una posición en cuanto a pensamiento, olvidándonos que lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos una revolución, pero que empecemos de donde estamos. Y una revolución, aunque ustedes no lo crean, una revolución se empieza de rodillas, porque el éxito
que nos está guiando hacia algo mejor. Otra de las cosas también importantes, Mateo 1:15 dice que el reino de los cielos ya está aquí, ya está entre nosotros. Bien lo mencionó el doctor. La nueva creación va a reflejar que el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está desde el momento que Cristo vino. Por eso él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él mismo es el reino y él está aquí con nosotros. El Espíritu Santo, al vivir entre nosotros y recordarnos, como dice Juan, todas las cosas, cuando él nos recuerda todas las cosas, en ese momento nosotros podemos estar conscientes de que el reino de Dios está aquí presente. También la escatología nos debe de llevar a ser responsables, esperando no solamente el futuro, sino viviendo el presente para revolucionar y cambiar el futuro. Ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Hay algo muy interesante en lo que mencionaba acerca del Sermón 108. Se traduce en las disciplinas cristianas que debemos de tener. Y no sé cuántos de ustedes estén familiarizados, pero hay un libro que se estudió mucho con todos los diáconos de la Iglesia Metodista Unida, de Richard Foster, que se llama Alabanza a la Disciplina. Y una de las disciplinas precisamente habla de ser sencillos en lo que poseemos. No necesitamos poseer tanto para cambiar el mundo. Necesitamos realmente tener doblegado nuestro espíritu, tener dominio propio. Eso sí lo debemos de dominar. También es importante que debemos aprender a nutrir nuestro pensamiento de una manera asertiva, no solamente con el conocimiento, como les decía, sino también con el saber para poder nosotros impactar a todos los que nos rodean. ¿Qué debemos buscar en este tiempo como metodistas? ¿Cuál es la mejor escatología de esa esperanza de la que hablábamos? Creo que muchos de ustedes conocen un versículo de la Biblia que es Zacarías, capítulo 9, versículo 12, que dice que Dios nos ha hecho prisioneros de la esperanza. Y ser prisioneros de la esperanza es mantenernos unidos a Dios. Y uno de los grandes problemas el día de hoy es que tenemos demasiados males sociales y nosotros a veces nos enredamos en eso y se nos olvida para qué estamos aquí. La palabra nos recuerda que tú y yo somos luz en donde quiera que vayamos y no hay mejor luz que la que puede reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida refleja solamente leyendo la Biblia, haciendo oración, se refleja extendiendo la mano al prójimo, ayudando, siendo conscientes, siendo responsables socialmente, siendo responsables de saber que tenemos que prepararnos, pero al mismo tiempo tenemos que estar proactivos, haciendo que el reino, ese reino, sea conocido por los menos protegidos, por las personas más vulnerables. Estamos viviendo tiempos difíciles, ahorita están dando mucho énfasis a el cambio ambiental, todos los problemas que estamos viviendo como mundo, pero también hay muchas luchas. Hay luchas por el poder, hay luchas entre los gobiernos, hay luchas entre las personas y necesitamos entender que no hay mejor solución que la de Cristo. Quiero compartirles y con esto cerrar que hace muchos años, en los años 70, yo estaba en la universidad, entonces yo era creyente evangélica de toda la vida. Entonces yo dije, pues Jesucristo es un revolucionario, yo me voy a meter a ver qué hago. Y me afilié a un partido de aquí de México, que en ese momento solamente había un partido en el poder y empezó a aparecer otro por ahí que era medio comunista. Entonces, a la edad de 18, 19 años, uno tiene muchas ideas. Y yo encontré, según yo, todo la
la idea perfecta para que pudiera hacer un cambio en el área donde yo vivía. Y un día me levanté y yo era de las que llevaba a la gente a protestar en contra del gobierno. Gracias a Dios tuve mucho éxito y en ese momento, un día que habíamos tapado una calle en la ciudad natal donde yo estaba, de repente yo iba llevando el contingente junto con otros compañeros míos de la escuela. Y entonces mi papá se topó con eso en su camioneta, entonces él se bajó y en ese tiempo yo usaba trenzas porque así se usaba. Y me agarró de las trenzas y me dijo, ¿te subes a la camioneta, por favor? Y yo, papá, pero es que vamos a hacer esto y esto. Me dijo, no, mijita, estás muy equivocada. Y entonces yo salí con un argumento y le dije, es que Cristo fue un revolucionario. Y se me quedó viendo y me dijo, sí. La Biblia dice, oíste que fue dicho, y yo os digo. Lee la reinterpretación que él hizo de la escritura y entonces vas a hacer un cambio en tu vida, pero no andes levantando a la gente en contra del gobierno que te da a ti la beca con la que estás en la universidad. En ese día para mí fue muy impactante, o sea, tenía 18 años y fue muy impactante porque yo nunca había pensado que esa manera mía de protestar, lo que estaba haciendo era avergonzando a mi familia y a mí no me estaba dando ninguna opción para seguir adelante. Con el tiempo he entendido que la mejor forma de protesta es servir al prójimo. La mejor forma de alianza con otro es ayudarle cuando está necesitado, es darle de comer, es extender tu mano, es cobijarlo cuando está herido, es rescatarlo cuando necesita ser rescatado. Es como dice la palabra de Dios, que Jesús lo que vino a hacer, dice que vino a dar libertad a los cautivos. Y por cautivos no se entiende solamente a la gente que está cautiva en el alma, sino también cautiva de su cuerpo. Necesitamos ser voces que hoy demos una respuesta, pero no una respuesta que es lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios es lo que tiene para ellos. Porque a veces nosotros damos respuestas que volvemos a caer en la enseñanza equivocada que hemos tenido algunos años, de que algún día Dios nos rescatará. Y la verdad es que Dios quiere rescatar el día de hoy a través de ti y de mí. El día de hoy, la mejor esperanza que tenemos que tener es recordar que Dios está con nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Y que el reino de Él está presente, no solamente vendrá en el futuro. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastora Mari. Gracias por afirmar los conceptos que habíamos escuchado y ampliar, abundar aún más en este tema que nos ocupa. En este momento vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas de ellas. Gracias por ahí, Pastor Isidro, por traducir la pregunta que apareció en portugués y que no leo muy bien, pero gracias por haberla traducido. Vamos a entrar entonces a esta sección de preguntas-respuestas. No son comentarios, son preguntas de las que ustedes nos van a estar, los presentador y la que respondió, la hermana Mari, pero son preguntas que están en el corazón de la gente y doctor González y pastora González. La primera pregunta que tenemos aquí dice así, doctor González, si nos puede responder esta pregunta, si nos puede ayudar. Dice, ¿es posible entender entonces la teología wesleyana desde la perspectiva escatológica presentada como una crítica del capitalismo desde el siglo XVIII y que continúa hoy siendo necesaria? Sí, indudablemente. Ahora, al mismo tiempo hay que decir que una buena teología wesleyana es crítica de todo orden social.
No estoy diciendo que eso sea, no estoy diciendo eso para defender el capitalismo, pero me parece que es importante que sepamos que el reino no lo vamos a traer nosotros. Vamos a servirlo, vamos a obedecerlo, pero no lo vamos a traer. Porque muchas veces pensamos que si critico esto, más o menos lo que decía hermana Mary, ¿verdad? Si critico esto porque es malo, entonces tengo este otro proyecto que tengo aquí que es el que va a ser perfecto, el que va a resolver los problemas de todo el mundo. Y me parece que esa es parte del problema que tenemos. Ahora, indudablemente, el sistema capitalista de hoy, no solo, tanto en sus dimensiones locales, nacionales, etcétera, como en su visión global, está creando unos descalabros inmensos en la economía, en la vida de la gente, en los servicios de salud, en la educación, de todo cuanto se le ocurra. Y me parece que indudablemente, bueno, Wesley, mira, hay una cosa muy interesante, cuando en la iglesia se eleva mucho a un personaje, casi siempre se olvidan las cosas más radicales que dice. Yo les mencioné antes a Basilio y a Gregorio de Nacianzo, pero cuando hablan de esa gente, siempre hablan de la teología, lo bueno que fueron manejando la iglesia, su devoción, su santidad, pero no se habla de lo que hicieron criticando el orden que existía y lo que pagaron por eso. Me parece que Wesley también criticó el orden que existía constantemente, criticó fuertemente la esclavitud, y creo que nosotros también hacer lo mismo. Hay muchas citas de Wesley que se dice, si se descubre cuando me muero que he dejado más de 1 libra esterlina y 1 cuchara de plata, que sepa que viví como fariseo hipócrita. Ahora, eso no es una crítica de la acumulación exacerbada de las riquezas, no sé qué puede ser. Así que creo que sí, que indudablemente hay una crítica, pero hay también una crítica que incluye un orden distinto. Siempre se habla del centavo que recogían los primeros wesleyanos, ¿verdad? Cada semana. Pero se nos olvida que eso no era ofrenda para los wesleyanos, eso era para servir a los necesitados. Y parte de lo que sucede muchas veces, que la iglesia misma cae en la misma trampa, es que decimos que vamos a hacer cosas buenas y para eso necesitamos muchos recursos, que nos den recursos para hacer cosas buenas. Y naturalmente la iglesia necesita recursos, pero hay que tener cuidado porque el centro del evangelio no es la iglesia. La iglesia es central para el evangelio, pero el centro de la iglesia el evangelio no es la iglesia. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta también allí. Perdón, Pastora Mari, no sé si quieres agregar algo, responder también algo sobre esta pregunta. No, está excelente. Solamente decir que así como hablan del capitalismo, también tienen que hablar del comunismo y socialismo, que realmente los sistemas al ser creados por hombre tienen fallas. Entonces, así como tenemos ese problema con el capitalismo, lo tenemos también con el socialismo. Hay una cita famosa del duque de Gandía que siempre me gusta citar porque me parece que es un buen principio. Cuenta que cuando el duque de Gandía había servido de emperatriz mucho tiempo, ella murió y él se encontró con el cadáver medio putrefacto y dijo, nunca más volveré a servir al Señor que se me pueda morir. Nunca más volveré a servir al Señor que se me pueda morir. ¿Qué sería si los cristianos hiciéramos eso? ¿No? Gracias, doctor. Vamos a seguir entonces con la pregunta que tenemos aquí. Si no estoy equivocado, de un hermano de acá de México, no sé si es Carlos Huerta. Si es así, pues creo que entonces estoy entendiendo. Correcto, ¿verdad? Correcto, ya sé, entiendo. Leo hasta la letra con la que escribes, Caos. Bien, voy a tratar de leer la pregunta, a ver si la interpreto bien. Y doctor, pues si no la leo bien, por favor me lo dice. Dice así: la escatología occidental, ¿qué tan nostos de la narrativa homérica en la Odisea, más que en la idea platónica del regreso al topos Uranus? Es una pregunta, pero continúa. Pues finalmente, la interpretación alegórica de la figura de Odiseo posteriormente adquirió esa dimensión de retorno del alma. Incluso los padres de la iglesia utilizaron la figura de Odiseo
para ilustrar episodios de la vida cristiana, entre los cuales se puede mencionar el pasaje de Clemente de Alejandría, donde recupera la imagen de Odiseo amarrado al mástil como un símbolo del cristiano atado al madero. Por consiguiente, se puede decir que esa idea de retorno en la escatología occidental sería una imagen recuperada del ambiente cultural más grecorromano, cultural grecorromano más que bíblico. Sí. Me parece a mí que una diferencia notable entre la tradición griega, principalmente, pero también romana, es que para ellos la perfección estaba en el pasado. Se hablaba del día de Saturno, el tiempo de Saturno. El tiempo de Saturno era el tiempo glorioso, y ahora eso, y esto se está gastando. Lo que es más, cuando se trataban de explicar las muchas calamidades que sucedían, se decía que era porque el mundo se estaba poniendo viejo. Y como los viejos nos ponemos así cada vez más achacosos, pues el mundo está pasando lo mismo, ¿no? Ya no tiene el vigor de la juventud. Eso es muy greco-romano. Y aunque aparezca en algunos lugares en la Biblia muy de pasadita, en realidad la visión fundamental de la Biblia es una visión de futuro. Estamos esperando el día del Señor. El Antiguo Testamento habla constantemente del día del Señor. Usted va a encontrar muy poco en el Antiguo Testamento de la perfección pasada. Va a hablar de la creación, del Dios que separa las aguas, del Dios que crea el Leviatán, todo eso, pero no va a decir, bueno, qué bien estaban las cosas antes. Y eso es mucho más en el Nuevo Testamento. Me parece que parte de la cuestión está aun cuando hablamos de la caída de Adán. Porque aunque eso es una imagen buena, pero si caída quiere decir que perdió lo que tenía y la función nuestra es volver a tener lo que él tenía, eso me parece que es parte de esa tradición a que se está refiriendo el hermano. Es decir, que hubo un tiempo glorioso ya antes, en un tiempo primigenio, no sé cuándo, pero hubo un tiempo glorioso cuando todo estaba bien, y lo que tenemos que hacer ahora es volver para eso. Mientras que la visión de la iglesia estamos esperando, es un pueblo en espera, un pueblo peregrino. Bueno, podríamos seguir por ahí, pero me parece que, y eso tiene también algo que ver con toda la cuestión de la migración. Porque parte de la tragedia del migrante muchas veces es que está soñando todavía con el pasado. Y nosotros entendemos eso porque nuestro pasado no está tan lejos. Y me parece que parte de lo que tenemos que hacer es empezar bueno, primera cosa, tenemos que recordar que la iglesia es un pueblo migrante. Que la iglesia es un pueblo peregrino. Y tenemos que recordar, bueno, podría hablar más de la ciudadanía y todo eso, pero eso ya me voy a otro tema. Siga usted con sus preguntas. No sé, doctor, si quisiera ampliar un poquito eso que acaba de decir al final, que el migrante está mirando hacia el pasado. No sé si lo entendí bien, y si quisiera ahondar un poquito más, porque es un problema actual muy, muy, muy fuerte que tal vez nos pueda ayudar un poquito. Lo que se le hace muy difícil al migrante es vivir en tierra extraña, claro, oprimido por todas las cosas que ustedes saben, los peligros y todo eso, cuando todavía tiene la realidad de una tierra original que se va haciendo cada vez más ideal. Los migrantes con quienes yo hablo y trabajo constantemente, que yo conozco, veo en ellos esa tensión, ¿verdad? Esa tensión. Quiero ir hacia el futuro, pero ay, si fueran las cosas como eran antes. Antes de la revolución, antes del hambre, antes de que llegó la compañía tal y nos quitó la tierra, antes de algo. Pero tenemos que volver a eso. Y eso muchas veces crea conflictos con una sociedad en la que siempre la gente está creyendo que todo va a ser mejor en el futuro. Eso es lo que veo yo aquí. ¿No? En otros países no es así, pero aquí la gente piensa que todo va a seguir mejorando. Y si no mejora, pues es culpa del presidente, o de alguien. Pero todo tiene que seguir mejorando. Y entonces, en ese ambiente, llega gente que empieza a decir, no, pero es que mira, y hay un conflicto. Pero a mí me parece que mucho más importante que eso es que me parece que la iglesia misma, para tratar de los migrantes, tenemos que recuperar lo que es
un pueblo peregrino. Lo que es un pueblo, la iglesia es un pueblo migrante. Mire, aquí donde yo vivo, lo más importante que la gente puede tener son papeles de ciudadanía, ¿no? Y sin embargo, allá dice, somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía no está acá, nuestra ciudadanía es del reino. Y parte de lo que pasa es que la iglesia se ha hecho muy ciudadana de estos reinos. Y los cristianos somos ante todo ciudadanos de estos reinos, ¿verdad? Y me parece que ese es un problema muy serio. Y entonces también queremos estar, la iglesia quiere estar, ser pueblo peregrino asentado. ¿No? Queremos ser pueblo peregrino, pero que no me mueva mucho, que no me cambien mucho las cosas. Y ese es parte del problema. Y muchas veces lo que yo veo, bueno, lo que fue la historia de la iglesia, cuando yo era muchacho, la iglesia católica, era que la iglesia católica siempre estaba buscando sus propios derechos, sus propios intereses. Y si había un dictador, no importaba, siempre nos favoreciera a nosotros. Y ahora que los evangélicos vamos siendo más, en América Latina veo yo una tendencia semejante. ¿No? Ya hasta dictador evangélico hemos tenido. ¿No? Y hubo evangélicos que lo apoyaban. Bueno, gracias, doctor. Gracias por esas reflexiones que nos desafían también para centrarnos en el hecho de que no fuimos llamados a ser un pueblo de turistas, sino de migrantes, ¿no? De gente que tiene su ciudadanía en otra parte. Quisiera pasar a otra pregunta mientras tenemos todavía tiempo. Hay una pregunta de Marcos Jaciel Noriega que dice, ¿qué es lo que creía Wesley en lo referente a Israel? Y ahí abre un poco más la pregunta. En los últimos tiempos, ¿el papel de Israel es activo? ¿Cómo es el papel de Israel? Bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera tomar la pregunta. Bueno, déjeme empezar por decir que no lo he estudiado, pero déjenme decir las otras cosas. De momento sí. Primera cosa, en tiempos de Wesley, Israel no existía como Estado. Así que no había cuestión de qué política vamos a tener, si Israel, qué política vamos a seguir. Israel existía como un pueblo disperso por el mundo, ¿verdad? O como una cosa del Antiguo Testamento. Respecto al pueblo de Israel, Wesley siempre fue muy amigo de muchas de las tradiciones de los judíos, sobre todo, bueno, Wesley, el primer maestro de español que tuvo Wesley, porque Wesley quería aprender español para hablar con los indios aquí en Georgia. Y el primer maestro que tuvo era un judío español que había venido desterrado por los problemas de España. Y Wesley tenía mucha afinidad con él, se reunía con él y estudiaba el español con él. Así que esa relación siempre existió. Quizá por fortuna Wesley no vivió en uno de los momentos terribles que ha pasado el Occidente repetidamente de matanzas de judíos y todo eso, ¿no? Había prejuicios contra ellos, muchos, pero no era la situación que surgió en época de las cruzadas o que surgió en el siglo XV y principios del XVI en España o que surgió después del siglo pasado en Alemania, nada de eso. Ahora, la otra cosa es que Israel, Wesley estaba convencido, absolutamente convencido, de que la Biblia de Israel es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con Jesús? Lo que Wesley, porque Wesley había leído mucho de los padres orientales, pero eso aparecen casi todos los padres de la iglesia, la idea de que la ley de Israel tiene ciertas dimensiones que son lo que comúnmente se llama la ley moral, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que hacer porque son buenas. Pero hay también lo que se llamaba a veces la ley ceremonial, la ley ritual, otras veces la ley sacramental, lo llaman algunos de los padres, que es que las cosas que se hacían en el pasado eran como sombras, como anuncios de lo que iba a suceder en Cristo. Y que una vez que sucede eso en Cristo, ya esa ley no hay que obedecerla. Por esa razón, Wesley no creía que había que seguir las leyes dietéticas, ni la ley del sábado, ni nada de eso. Pero creía que sí, que había que leer la Biblia toda entera como palabra de Dios.
Ahora, lo que ha sucedido últimamente es que ahora hay un Estado de Israel y hay quien está hablando de que eso es cumplimiento de las profecías, etcétera, etcétera. Yo creo que Wesley nunca diría eso. Pero como no se lo puedo preguntar, no sé qué me diría. Ok, bueno, gracias, doctor. No sé, pastora Mari, si quieres decir algo sobre el tema, sino para pasar a otra pregunta que está aquí de Amos Nacimiento. Dice, durante la semana estuvimos escuchando sobre las discusiones en Escocia sobre los cambios climáticos y la necesidad de cambiarnos nuestros comportamientos con el fin de reducir emisiones de carbono que influencian el clima. ¿Cómo podemos, como iglesia, entender el concepto wesleyano de nueva creación y aplicarlos a la creación y a las cuestiones ambientales de hoy? Sí. Esa es la pregunta. De momento se me ocurrió una cosa que iba a decir y ya se me olvidó. Eso pasa cuando uno llega a cierta edad. Pero bueno, déjeme decir lo siguiente. Primera cosa, Wesley era una persona muy interesada en la ciencia. Algunas cosas que hoy la vemos y son ridículas, ¿no? Pero era la ciencia de entonces. Y es una cosa que se nos olvida muchas veces. Wesley no era un retrógrado que decía, no, la Biblia no dice, ¿verdad? La Biblia está en contra de esto porque la ciencia, yo qué sé, nunca. De manera que Wesley estaba constantemente interesado en la electricidad y en muchas otras cosas que estaban andando en esa época, ¿verdad? Los experimentos de esa época. Lo que sí creo que esté bien claro está para mí es que Wesley entendería que esta creación en que vivimos es creación de Dios, es una creación que el pecado ha torcido, y estoy hablando de la creación en el sentido del mundo entero, esta esfera, el cielo, la tierra, todo eso. Es una creación que el mundo ha torcido, y creo que no tendría ninguna dificultad en entender que parte de lo que ha sucedido es que el mismo ser humano que puede usar los conocimientos y todo eso para bien, también los usa para mal, y a veces para mal que es bueno a la vez. Es decir, la cosa no es tan sencilla, hay que separar, hay que entenderla, ¿no? Pero yo creo que la teología de Wesley respecto a la nueva creación se aplica inmediatamente a las cuestiones ambientales hoy. De igual manera que la cuestión de que el reino está entre nosotros hoy se aplica directamente a las cuestiones de la vida social hoy. Eso no quiere decir que el reino no venga. Eso no quiere decir que la creación no va a tener un cambio. ¿Verdad? Porque Wesley también estaba convencido de que la nueva creación incluye la creación física también. Lo que es más, él decía que en el cielo iba a haber gatos. Si quiere usted un poquito más. Pastor Mari, ¿quieres añadir algo? Sí, recientemente estuve viendo todo esto que han promulgado a nivel mundial para ayudar al medio ambiente y evitar el calentamiento global. Y creo yo que es importante que la iglesia participe activamente en esto. Nosotros debemos, aunque no es la misión de la iglesia para muchos, realmente sí es la misión de la iglesia, porque Dios quiere una creación restaurada y nosotros tenemos que ayudar a que eso suceda. Creo que muchas de las políticas ambientales que se están llevando el día de hoy, nosotros sí debemos de participar. Volviendo a lo que les decía hace un momento de vivir una vida más sencilla, etcétera, y sí podemos ser proactivos en esa parte, especialmente con nuestros jóvenes. Ellos tienen demasiadas ideas para ayudar en esa área y creo que podemos participar. Gracias, pastora. Hermanos, hemos escuchado al doctor Justo González, a la pastora Mari González también, en el tema de escatología wesleyana como un compromiso con la esperanza. Y se nos ha recordado que la esperanza del creyente no es solamente allá cuando estemos con el Señor, sino desde aquí. Es una esperanza que se desarrolla y se gesta y se vive desde el presente. Agradecemos mucho la exposición del doctor González, de la pastora Mari también. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. A mí me gustaría darle un par de minutos a cada uno de nuestros hermanos presentadores en esta noche para que nos dieran una palabra final para cerrar
antes de darle la palabra a Paulo Roberto. No, hay nuestro hermano Mario Gastón está con la mano erguida. Oh, perdón, Mario, no te había visto porque no vi en el chat. Seguramente quieres hacerlo verbalmente. Entonces, vamos a darle un minuto a mi hermano Mario para que presente su pregunta. Y adelante, Mario. Gracias, gracias, doctor González. Gracias también a la doctora Mari. Muchos de nosotros somos herederos de la bibliografía del doctor González en Latinoamérica, especialmente lo referente a la historia de la Iglesia en general y particularmente los escritos relacionados con la teología wesleyana, ¿no? Su colaboración en la traducción y en la dirección de los tomos en español, y esa guía posterior, ¿no? Que es un muy buen material de explicación un poquito para el estudio de las obras de Wesley. Muchas gracias por ello. Bien, estaba pensando mientras nos hablaba el doctor sobre la escatología en perspectiva wesleyana, un poco sobre lo acontecido en el siglo XX, década del 50, 60, después posguerra. Y en la posguerra, cuando en Europa se trata de rescatar la fe después de lo que ha provocado la guerra a nivel mundial, cómo es que el intento humano por crear otros proyectos de mundo, ¿no? Se han visto fracasados, y con la compañía y la ayuda de la técnica, de la ciencia, del conocimiento, etcétera, etcétera. Aparece la teología de la esperanza, ¿no? Ahí con Moltmann a la cabeza, Johann Metz y otros más. Y ellos recuperan el principio de esperanza de Bloch. Es como que en el presente, en lo que hemos vivido en el pasado, en el presente, no tenemos de dónde agarrarnos para proyectar un futuro que repare toda la porquería, ¿no? Que de alguna manera hemos creado, y tienen que asentar su visión hacia el futuro como única salida. Y estoy pensando en Wesley. Pareciese ser que Wesley comienza a acentuar la preocupación por la nueva creación cuando él ya está más avanzado de edad. Sospecho como que el tema de la nueva creación comienza a ser más relevante porque también se van acabando, parece, sus días, y al parecer uno pudiese sospechar que la idealidad del proyecto metodista inicial es probable que desde un Wesley joven, idealista, a lo mejor no se haya concretado del todo. Y él tiene que recurrir a este principio de la esperanza, indagar mucho más presente en la idea de la nueva creación. Es una sospecha. Mi pregunta, doctor González, es: ¿Wesley retoma el tema de la nueva creación? ¿Algo similar a lo que sucede con la teología de la esperanza? Cuando ya no hay mucho de dónde agarrar y vemos que alrededor nuestro proyecto tampoco fue lo que esperábamos, solo necesitamos mirar hacia adelante, porque hacia adelante nos espera Dios. Por ahí. Bueno, primera cosa, déjeme defender un poco a mis amigos de la teología de la esperanza, porque uno de ellos son colegas míos, ¿no? Me parece que es importante recuperar la esperanza como tema, no solamente como tenerla, sino como tema de reflexión. Porque, al fin y al cabo, el mensaje cristiano es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de un futuro que Dios promete. Es un mensaje de la promesa de Dios. No hay tema más constante en la Biblia que la promesa de Dios, el tema de la promesa. Y como parte de la promesa, claro, el pacto, ¿verdad? Pero el pacto es parte de esa promesa también. Y me parece que es importante que mantengamos eso. Ahora, naturalmente, la teología siempre refleja la cultura de la época. Y me parece que la teología de la esperanza ha venido juntamente con otro tipo de movimiento también que ha surgido, que va por ese camino. Pero lo que a mí me parece más importante ahora es que estamos hoy en un mundo sin esperanza. Fíjense que hoy la gente habla de volver a la normalidad. No se habla de que lo que vamos a hacer el año que viene, en el otro, vamos a volver a la normalidad.
Y eso es un señal de que se ha perdido la esperanza, no solamente por cuestión de la pandemia, sino también por la cuestión de los desórdenes sociales, políticos, económicos, por el enorme número de personas que están desterradas, huyendo de muchos problemas diferentes. Así que me parece que el tema de la esperanza es fundamental. Ahora, yo creo que la esperanza tiene que tener una dimensión para el día de hoy. Hay una cosa que yo digo muchas veces, lo he publicado así, si lo han leído me lo perdonan, pero es que, supóngase que yo le digo a usted que yo creo que no hay país en el mundo mejor que Japón. Yo quiero, cuando me jubile, irme a vivir a Japón. Porque en Japón todo es tan bello, los arreglos florales, ¿verdad? La comida, la civilización. Y usted me dice, ¿qué estás haciendo ahora? En lo que esperas es retirarte. Y yo digo, estoy estudiando italiano. ¿Verdad que es ridículo? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si hay una iglesia que está hablando constantemente del reino y no vive como que se está preparando para el reino? Así que me parece que la esperanza, lo que hay que entender es que la esperanza no es sentarse a esperar. La esperanza es vivir, empezar a vivir desde ahora, eso que yo llamaba el anticipo, el pellizcar del pececito de cerdo, ¿verdad? Hay una dimensión en esa esperanza, lo que se llama en la Biblia la esperanza viva, es una esperanza que se vive ya, no que es para vivirla mañana, ¿no? Y claro, es una esperanza que sabe, no es una esperanza que existe porque se olvida de los males que están rodeados, sino una esperanza que sabe que es necesaria porque se vive en medio de esos males. Es decir, hay el que es todo muy positivo, qué bonito está el mundo, qué bueno está todo, no preocupa nada. Eso no es esperanza. Eso es engaño. Esperanza es la persona del que sabe, mira, estoy aquí solo, derrotado, me van a matar. Sin embargo, yo sigo creyendo y sigo viviendo y sigo teniendo esperanza. Ahora, me parece que eso es lo que nos hace falta en el día de hoy, ¿verdad? Una esperanza para hoy. Pero no esperanza sobre hoy, sino esperanza para mañana, pero esperanza para hoy. Gracias, doctor González. No sé si hay alguna palabra que quieras añadir, Mari. Solamente decir que tenemos que recordar que Juan Wesley y sus contemporáneos no se dedicaron necesariamente a una atención esmerada a las situaciones escatológicas. Lo que ellos hicieron es importarles los perdidos y tratarlos de redimir de una manera integral. Precisamente por eso su lucha contra la esclavitud, el trabajo de niños y todo lo demás que hicieron. Si nosotros perdemos de vista esa perspectiva, difícilmente vamos a poder presentar una respuesta para nuestro tiempo, porque cada tiempo trae su teología, como bien decían, pero también cada tiempo trae nuevos retos para que nosotros seamos verdaderos creyentes, que estamos en el proceso de llegar a la meta final, de estar en la presencia del Señor. Gracias, pastora. Gracias. Bueno, creo que podríamos seguir más tiempo, pero creo que es justa la hora de cenar allá, no sé si en Brasil o en dónde. Amados hermanos, me gustaría de todos modos dar la oportunidad para que tanto el doctor González como la pastora González nos den un minuto, cualquier pensamiento final que quieran agregar. Y de esa manera, entonces, dejamos el tiempo para Pablo Roberto. Adelante, doctor. Perdón, pastora Mari, ¿quieres darnos algún pensamiento final? Solamente recordar que tenemos una responsabilidad social, no solamente una responsabilidad espiritual. Gracias, pastora. Doctor González, adelante, por favor. Quiero volver sobre el tema de eso de la esperanza, aclarar un detalle nada más. Mire, por mucho tiempo se ha criticado a la iglesia, hay una frase en inglés, pie in the sky, by and by. Cuando llegue el día vas a estar en el cielo y vas a comer pastel, ¿verdad? Y es lo que le decían a los esclavos, ¿verdad? No te preocupes, cuando llegue el día, ¿verdad? Eso no es esperanza, eso es engaño. Lo que me llama la atención es que muchas veces tienes hambre, no te preocupes, cuando venga la revolución te vamos a alimentar. Al fin y al cabo es la misma cosa, con menos cielo, pero la misma cosa. Y me parece que parte de lo que los cristianos tenemos que hacer es
porque sabemos que vas a comer pastel en el cielo, te lo vamos a dar aquí ahora para que lo comas ahora. Porque sabemos que va a haber justicia en el cielo, te vamos a dar ahora justicia para que la puedas probar ahora. Con eso termino. Muchas gracias, doctor. Dios los bendiga a ambos, Mari. Primo, adelante. Bueno, tenemos que encerrar, pero a vontade é que pudéssemos estar a charlar mais, porque hablamos daquilo que é uma paixão, eu não sei como se habla em espanhol, que é nosso amor por el reino de Deus e por las pessoas que estão a nosso redor. Pero seria a hora de fazer os agradecimentos. Eu vou pedir que Demétrio está com sua câmera aberta e também Cláudia. Eu vou pedir que, um momento, que abra também sua câmera. Cláudia, onde estás? Eu estou buscando Cláudia acá. Eu estou colocando destaque para que todos possam ver, para ter as palavras finais. Cláudia. Cláudia, pode abrir sua câmera? Eu creio que não está escutando. Eu vou pedir também, se for possível, a Mos, que está conosco hoje, agora em lo encerre, se puder abrir sua câmera também, que eu vou... Graças. Cláudia, se puder colocar também sua câmera para colocar a equipe que trabalhou, foi a equipe com Raul, Demétrio, Davi, Cláudia e eu, que organizamos isto acá. Pero muitas outras pessoas han trabalhado também. E a Mos acá, eu fico muito feliz de ter a Mos com nós, porque o sonho do Hub, que nasceu em coração de Amos, pode possibilitar muitas coisas que temos feito, não só em América Latina, como também em África e em outros lugares. Então, depois também na palavra de Amos será muito boa. Eu gostaria de agradecer à equipe, agradecer a los ponentes, que eu vou falar sobre eles, ponentes, reatores, os moderadores, mas eu gostaria de destacar que tivemos en los escritos en nuestro Congreso 106, es así que se habla, 106 inscritos de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, El Salvador, Colômbia. Eu estava me olvidando de Colômbia, está fora da ordem alfabética. 10 países acá, vários diretores de seminários, maestros, maestras, obispos, obispas. Então, é uma rede que vai se configurando, que vai se formando, uma rede que partilha da esperança, que lhe partilha também do desejo de cambiar a situação na América Latina e no mundo. Então, uma gratidão a todos e todas os participantes. Tivemos também, e eu vou pedir que, se for possível, que abra sua câmera também. Eu não vou conseguir poner destaque para todos e todas, pero um momento que tenho que cambiar acá. O professor José Carlos está conosco, foi o primeiro ponente. O professor Raúl García também foi o reator. A professora Cláudia, que foi a moderadora do primeiro momento. Depois, o Dr. Felipe está conosco acá, está com sua câmera aberta. Graças, Felipe. A reação de Davi Ortigosa, que substituiu Teresa Santillana, que teve que fazer uma cirurgia. E nossa irmã Carmen Moyo, que também foi a moderadora. Depois tivemos a obispa Raquel Balbena, a reação de Rigoberto. A bispa Raquel Balbena pediu para justificar sua ausência agora à noite, que não poderia participar, pero enviou seus saludos para todos e todas.
Rigoberto estava por aí, eu não consigo ver todos, pero... Sí, estoy aquí, estoy aquí, Ah, estoy está. aquí. Sí. Que bueno. Rigoberto, que esteve conosco, David Martinez, que também esteve com nós. Cláudia abriu sua câmera, pude dar o destaque para Cláudia, que bueno. E agora, a sessão de clausura, doutor Justo, doutora Mary e Raul Garcia, que nos ajudou agora também neste momento a mais aí para a moderação. Eu diria que estamos criando uma rede que busca compartilhar não só recursos, não só o que temos para donar de nossas possibilidades, pero também compartilhar a esperança e a possibilidade de construir o novo. Por isso, minha gratitude. Eu gostaria também de deixar que cada uma dos organizadores acá puedan falar pouco, Raul, Demétrio, Cláudia, Amós, para depois termos instante de oração final. Seria muito bueno termos este momento, então, de las palavras finais da equipe organizadora. Raul? Gracias. Para mí ha sido un privilegio ser participante de este congreso. Yo quisiera animarlos a todos ustedes, hermanas y hermanos, a que sigamos en este mismo espíritu, en esta misma actitud de colaboración, porque a cada uno de nosotros, donde el Señor nos ha puesto, allí Dios nos está usando justamente para lo que hemos mencionado esta tarde, para seguir dando esperanza a la gente que nos rodea. Nuestro pueblo nos necesita y necesita que colaboremos juntos, que sigamos haciendo un esfuerzo mayor para que nuestros pastores, ministros, jóvenes, tanto ordenados como no ordenados, laicos, toda la iglesia. Yo creo que este es el tiempo en que todo el ejército necesita ponerse en pie de lucha, todo el ejército del Señor, pero mucho va a depender de nosotros también. Que Dios los siga usando a todos juntos, nos siga usando. Muchas gracias. Gracias. Cláudia. Sí, espero me escuchen bien. Realmente es una alegría y la posibilidad de reunirnos, hermanos de distintos países de América Latina, para repensar nuestra identidad, para repensar nuestros espacios de conexión, de encuentro, para revisar lo que en cada uno de nuestros espacios, en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras escuelas o instituciones de formación teológica podemos hacer, y sobre todo sintiendo que frente a estos complejos escenarios que tenemos que atravesar, contamos con esta red, contamos con apoyos, contamos con espacios que nos fortalecen, que nos ayudan a seguir adelante, a ofrecer otras instancias, y creo que muchas de las ideas que hoy estuvimos trabajando, muchos de esos conceptos, de esas categorías sobre las que trabajamos, pueden ayudarnos a enriquecer nuestra tarea. Así que una alegría, un honor, un agradecimiento enorme el haber podido participar y contar con tanta gente en todas las conferencias y las situaciones que hemos atravesado. Así que muchas gracias, una enorme alegría estar acompañando este trabajo. Gracias, Demétrio. Gracias, solamente compartir que ese es algo que estamos trabajando hace por lo menos 3 años, y desde Iquique, Chile, y Ahuachapán, en El Salvador. Y bueno, y que me da mucha alegría y mucha bendición de trabajar con todos ustedes y poder contribuir en todo eso, en esas conexiones. Y permítanme también una palabra de gracias y saludos de nuestro hermano David Martínez, que no está con nosotros, pero es una persona que ha trabajado muy
con mucho compromiso, muy fuertemente también en esta iniciativa. Entonces, muchas gracias y seguimos ahí, Dios mediante, para las próximas oportunidades. Gracias. Sí, lembrando que David teve um pequeno acidente hoje com seu dedo, ha cortado o dedo e necessitou ir ao hospital, na sutura. Então, por isso não está conosco hoje. Vamos. Bueno, muchas gracias, hermanos, hermanas. Ha sido un gran honor estar con ustedes hoy aquí. Yo les saludo también en nombre de nuestro secretario general de la Junta de Educación General y Ministerios de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos, el reverendo Greg Berquist, y también el presidente de la Asociación de Escuelas, Facultades y Universidades Metodistas, el reverendo Tom Wolf. Esta iniciativa en la cual participamos hoy es parte de un movimiento más amplio que en realidad es un movimiento global. Esta semana yo he tenido el honor de participar no solamente de este momento impresionante, edificante e inspirador, pero también de discusiones similares que hoy ocurren en África. Hay un grupo semejante trabajando en África, discutiendo cuestiones teológicas de hoy y conectando con la tradición wesleyana. Hay también un grupo en Europa haciendo la misma cosa, bien como Asia y también Norteamérica. Así que yo, como de origen latinoamericano, estoy muy orgulloso, con gran honor veo que la reflexión teológica, la reflexión que tenemos oportunidad de ver hoy, de participar hoy, también es importante en relación a nuestro contexto, pero contribuye a esta discusión global que muestra la importancia del pensamiento, la teología de John Wesley hoy, en las muchas cuestiones que estamos viviendo hoy. En las palabras del profeta Jeremías, yo quiero traer a la memoria todo aquello que nos trae esperanza. Así que agradezco mucho al doctor Justo González, a la doctora Mari González por justamente dar esperanza a nosotros mientras vivimos en este mundo con tantos retos, con tantas cuestiones que tenemos que desafiar. Yo salgo inspirado. Ha sido una gran oportunidad con esta red y agradezco al doctor Paulo García, al reverendo Raúl García, los primos, por nos liderar en este proceso. Ha sido muy gratificante. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Antes de la oración final, yo gostaria de dizer que hay en chat, la primera postagem en chat tiene el enderezo del canal de YouTube de los hubs de Brasil y Moçambique, y hay muchos recursos que se puede usar y puede compartir en sus seminarios. Por favor, haga su inscripción, ponga la sinalización para receber los informes. En este canal estaremos poniendo también las ponencias y las reacciones de este encuentro. Eu gostaria de buscar acá, eu vou tentar destacar, vamos ver se é possível, as pessoas que estão com sua câmera aberta e que participaram com ponências, eu não consigo mais colocar. É uma pena muito grande, porque eu gostaria que todos pudessem aparecer acá. E eu vou invitar el obispo Luis Andrés, nuestro obispo de Colombia, que pueda, vamos ver se puede colocar uno más, que pueda encerrar para nosotros con una oración. No sé si alguno gostaria de ter uma palavra mais. Se não, de gratitude. Graças, Dr. Justo, graças, doutora Mary, pelo CR maravilhoso que tivemos acá. Meu primo, porque pode ajudar em um momento que estávamos com uma dificuldade muito grande para a coordenação. Então, eu busquei chamar nosso obispo Luis Andrés, não sei se se pode vê-lo. No.
Sí, aquí estoy. Sí. Entonces, Bispo, puede cerrar con una oración para nosotros. Bueno, agradecerle al doctor Justo y a la doctora Mari por esta conferencia y pidámosle a ese Dios maravilloso, ese Dios de la vida que nos acompaña, que nos siga dando fortaleza y sabiduría para caminar. Dios de la vida, hemos concluido este tiempo de conferencias y de pensamientos. Agradecemos por la vida de los conferencistas que nos han retado, que nos invitan a seguir reflexionando sobre nuestras realidades para trabajar desde nuestra perspectiva, desde nuestros contextos, por ese reino de Dios aquí y ahora. Recordamos las palabras del doctor Justo, donde nos invita a que pensemos en la esperanza con una dimensión para el día de hoy, en medio de tantas dificultades y tantas situaciones difíciles que se viven. Que tú nos des la sabiduría para seguir caminando y para que en ese caminar podamos brindar esperanza a tantos que necesitan hoy encontrar esas palabras de aliento, de fortaleza y de saber vivir el reino de Dios aquí y ahora con esa esperanza viva. En Jesús, te agradecemos por este tiempo y te pedimos que sigas acompañando a tu pueblo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos.